Hola, hola, bendiciones hermanos en este ya martes 6 de diciembre del año 2022, un martes del tiempo del Adviento en esta segunda semana y también donde recordamos la memoria de San Nicolás de Bari, aquel obispo que pues en un momento de pobreza en un pueblo se dedicaba a compartir bienes y justamente hasta regalos con los más pequeños, y justamente ese personaje es donde nace el que hoy pues conocemos como Santa Claus, quien pues de una u otra manera pues ha querido apropiarse del centro, o que pues hemos permitido, siendo muy honesto, se haya convertido en el centro de una celebración donde justamente es Cristo el que debería tener el papel preponderante. Pero lo cierto es que a pesar de todo es importante entender que el origen de este personaje pues justamente nace de un santo de la Iglesia Católica, quien siendo obispo pues se dedica a compartir con los más necesitados y nos recuerda justamente ese llamado que tenemos cada uno de nosotros, principalmente en esta época, aunque siempre es importante y es una oportunidad justa para ser solidarios con los demás, recordando esas pues obras de misericordia, tanto las espirituales como las corporales. Entonces hoy recordamos a San Nicolás de Bari. Y bueno, ya hablando un poco sobre la liturgia de la palabra de hoy, pues hay una palabra maravillosa que es la que encontramos en los primeros compases de la lectura del profeta Isaías en su capítulo 40, donde dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Qué importante es que haya voces de aliento, que haya voces que nos tranquilicen, que nos ubiquen inclusive si es necesario en momentos de mucha dificultad. El contexto propiamente de esta cita, que es pues el inicio del segundo, lo que se conoce como el segundo Isaías, es decir, la continuación de lo que inicialmente pues Isaías proclamaba antes del destierro de Babilonia, pues actualmente ya se vive en el contexto justamente de ese momento donde el pueblo de Israel ha sido exiliado, ha sido pues alejado de su patria, su templo ha sido destruido, entonces no se siente parte de su identidad, ha sido pisoteada y está en tierra extranjera. Qué, qué difícil es verdaderamente para todas las personas no sentirse parte de. Ahora bien, pues también en ese contexto de ese alejamiento, en ese contexto de ese momento de debilidad, donde sienten que hasta Dios les dio la espalda, pues hay una voz del Señor, un oráculo donde dice: consuelen y confíen. Consuelen porque yo no me he olvidado de ustedes. Preparen el camino, y sobre todo esa situación de tanta oscuridad, brilla una luz que es justamente la esperanza en el Mesías. De ahí, de esta parte, en este segundo Isaías, empezamos a escuchar con mayor fuerza ese mensaje mesiánico, que es el que hoy también pues sostiene toda nuestra experiencia de Adviento y toda nuestra vida cristiana, en aquel que vino, a hacerse uno de nosotros en la carne, para, entregando su vida, darnos la salvación, y que actualmente esperamos con esa frase que decíamos justamente en el primer domingo de Adviento: Maránata, ven Señor, allá terminar de constituir justamente tu reinado de paz y de gracia, como lo decía el Evangelio, perdón, la primera lectura del pasado domingo, donde hablaba de ese compartir entre el buey y el león y todas estas cosas, es decir, el reino perfecto, el reino de esperanza. Pero es importante entender que incluso en los momentos más áridos y terribles de nuestra vida, ahí está la promesa de Dios que nos acompaña y que viene justamente a nuestro auxilio, a pesar de que nos sintamos débiles, a pesar de que nos hayamos equivocado, a pesar de que quizá en muchas circunstancias no hemos sido lo que Dios ha esperado de nosotros. Pero Él, y ya aquí brinco al evangelio que hoy pues es muy conocido, que es justamente el del buen pastor, aquel que deja
en el prado a esas 99 ovejas reunidas, pues va en busca de la oveja que se ha extraviado, de la oveja que se ha alejado, de la oveja que está en peligro. Esa oveja que nos representa a cada uno de nosotros cuando por nuestras circunstancias, por nuestras mentalidades, porque a veces nos hemos dejado llevar más por mis propias pasiones o mis propios egos, me he alejado del camino que Dios ha puesto para nosotros. Pero a pesar de eso, a pesar de que yo siga constantemente dándole la espalda a Dios, Dios en su gran amor sigue tocando la puerta de mi corazón y sigue buscándome, sigue buscándonos a todos y a cada uno de nosotros como una persona única, especial e irrepetible y particularmente amada, que eso es algo que nosotros nunca podemos olvidar. Dios nos ama a cada uno por lo que somos cada uno individualmente, porque a cada uno nos creó de una manera especial, de una manera particular. Y en esa esperanza pues nos llenamos de fuerza y confianza de saber que Dios viene a nuestro auxilio. Ahora bien, es importante que nosotros también nos dejemos tomar por el amor de Dios, dejarnos tomar justamente por esa gracia santificante del Señor. Y vean qué bella la actitud que reconocemos en Dios. Ok, hay que partir de dos realidades. Siempre hemos hablado de que de que Dios es un Padre misericordioso, pero también es un juez justo. Pero es un juez que busca y da oportunidades. ¿Para qué? Para la salvación de aquel que está siendo juzgado, para cada uno de nosotros. Porque el deseo de Dios es que lleguemos todos a su gracia. Por eso nos da los medios, las oportunidades para poder arrepentirnos y acercarnos. Nadie está más alejado de Dios que aquel que verdaderamente quiere alejarse de su misericordia, porque la misericordia de Dios es una fuente abierta para que cada uno tome según lo que vaya necesitando. Pero es importante entender en primer lugar que Dios es lo más importante y lo más grande a lo cual podemos aspirar. Entonces, de ahí viene toda esa metanoia de la que hablábamos en el Evangelio del domingo, toda esa conversión a la que nos invitaba San Juan Bautista, para poder cambiar esa mentalidad tal vez arraigada a las cosas del mundo, tal vez incorporada a sus placeres, tal vez yéndonos a un poco más del ejemplo de esta época que estamos viviendo, más enfocada en las compras, más enfocada en las fiestas, más enfocada en los aguinaldos, que justamente en su razón de ser, que es la venida de Cristo en carne para redimirnos y salvarnos a cada uno de nosotros. Es un camino que debemos dar, pero es un camino en el cual no estamos solos, y es un camino en el cual ni siquiera nosotros tenemos la iniciativa, sino justamente es Dios. Y cuando entendemos verdaderamente esa cercanía, ahí es donde viene lo que dice la segunda parte de la primera lectura de Isaías, donde dice: griten, escuché una voz que decían griten. Y Isaías responde: ¿pero qué debemos gritar? Y el Señor responde, parafraseo un poco la frase, de que la vida del hombre es hierba y es flor que se marchita, de que todo lo material se va pues en ese aspecto pues deteriorando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios se hizo carne y puso su tienda en medio de nosotros, y es hacia lo que nos estamos preparando, para darnos cuenta que esa palabra encarnada, esa palabra que se hizo uno de nosotros, está ahí todavía vigente y nos sigue llamando y nos sigue invitando a un cambio de vida, hacia una vida completamente plena, hacia una vida completamente eterna. Por eso en este día, pues, pongámonos en manos del Señor, como aquella oveja, tal vez con nuestras heridas, porque el Señor obviamente, aquella oveja que no podía caminar porque tal vez pues se golpeó en una piedra, en una cerca, en un cardo, en fin, pues aquella que no puede caminar tampoco la abandona, sino que la sube sobre sus hombros, porque al final el objetivo es rescatarla, y no rescatar a las que están mejores que otras, sino más bien rescatar a todo lo que todo mundo pensaba que estaba perdido. Y a veces nosotros tal vez nos sentimos perdidos y alejados del amor de Dios, pues
somos justamente en esas circunstancias el objetivo fundamental de ese Dios Padre amoroso que está sobre nosotros. Pidámosle al Señor la humildad de reconocernos necesitados de Él y de poder dejarnos abrazar por su gran amor que todo lo transforma, que todo lo convierte y que todo lo hace nuevo. Y si en este momento tenemos situaciones que no nos hacen sentirnos cercanos a Dios, situaciones que nos alejan de su gracia, pues en confianza aboquémonos a su misericordia y permitamos que limpie nuestras heridas y nos regrese al redil. Bendiciones.